perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, Dios te continúe bendiciendo en esta mañana. Nos encanta saber que estás conectado con nosotros. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro maravilloso tema titulado La gracia, el ADN de Dios. Habíamos dicho que la palabra gracia en el latín es gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, sin que usted se merezca algo para obtenerlo. Pero la palabra gracia tiene su raíz y no es precisamente el latín. La palabra gracia viene del griego charis, que significa el favor de Dios y su bendición. Charis también hace referencia a algo que es bello o encantador y también al mismo tiempo placentero. El filósofo Aristóteles habló también acerca de esta palabra, charis, y él dijo lo siguiente, él dijo acerca del charis, dijo así: como la amabilidad hacia alguien en necesidad, eso es charis, que no se da a cambio de algo, y el colaborador no recibe nada, sino lo hace por el bien de la persona a quien ayuda, eso es charis. Ahora, lo increíble de esto es que la gracia de Dios se ha manifestado al hombre. Y la mayor expresión de la gracia de Dios dada al hombre es la cruz. No se te olvide esto. La cruz, la crucifixión de Jesucristo. En la cruz vemos cómo Dios extiende su mano benevolente hacia el hombre, que no se lo merece. En la cruz se expresa su amor, el amor de Dios, que es su ADN. Expresa su perdón y expresa también su redención. Ahí fue cuando hablamos un poco acerca del ADN de Dios. Y por eso hoy quiero traer a colación el ADN de Dios a través de este maravilloso sacrificio llamado la cruz. Así que ve conmigo, por favor, a Lucas capítulo 23, versículo 26. Y la Biblia dice así, lo voy a leer para ti en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando ellos llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Bueno, quiero empezar el día de hoy hablando acerca de la gracia y cómo fue que la gracia transformó a un hombre en un instante llamado Simón, que era de la región de Cirene. Entonces, es muy probable que hayan tomado a Simón de Cirene porque el Señor Jesucristo requería ayuda. Sí, claro, la condición de Jesús en ese momento estaba muy debilitada. Si usted lee las Escrituras, se dará cuenta que Jesús tuvo que pasar toda la noche en vela. Él no durmió para nada, no había desayunado tampoco. Fue azotado por algunos soldados del Imperio Romano y posteriormente lo obligaron a llevar un madero muy pesado. Así que aquí entra en escena Simón. Seguramente, claro, él no quería cargar la cruz. Y si alguien no sabe, voy a comentarle de a dónde era o de a dónde es la región de Cirene. Cirene queda al norte de África, en una región llamada ahora, hoy mismo, llamada Libia. Allí quedaba Cirene. Así que, sin duda alguna, Simón estaba visitando Jerusalén como un peregrino a causa de la Pascua. Y pues venir de Cirene hasta Jerusalén tomaba una distancia de aproximadamente a 1.300 kilómetros. O sea, imagínense 1.300 kilómetros de distancia. ¿Cuánto había tenido que transitar este hombre para llegar a Jerusalén? Y apenas llegaría, inmediatamente, ¿qué? Cargar una cruz ajena. Así que muy seguramente, si usted utiliza su imaginación conmigo en este día, se dará cuenta que Simón no conocía a Jesús. Tampoco es muy probable que y es muy poco probable, más bien, que haya escuchado algo acerca de Jesucristo. No obstante, ese día se encontró con Dios hecho hombre. Y así que hay fuertes razones para creer que ese solo instante hicieron de Simón de Cirene una persona completamente distinta. Se lo demuestro el día de hoy. Vaya por favor conmigo a Marcos capítulo 15, versículo 21, y también allí mismo, mientras que busca Marcos, también puede intentar de situarse en Romanos capítulo 16, versículo 13. Voy a leerte para ti Marcos capítulo 15, versículo 21. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, cuando Jesucristo estaba llevando la cruz.
y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Óigame bien, la Biblia menciona a Alejandro y a Rufo. Eso quiere decir que este hombre, Simón, tuvo una conversión a tal punto que sus hijos fueron los primeros líderes de la iglesia cristiana. Eso es algo increíble, solo con un encuentro de la gracia de Dios. Creo que Simón de Cirene entendió el significado de llevar la cruz. Mire otra referencia, Romanos capítulo 16, versículo 13, dice así: saluden a Rufo. ¿Rufo quién era? El hijo de quién? De Simón de Cirene, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Lo ve usted? La transformación ocurre cuando usted se encuentra con la cruz. Porque la cruz es la máxima expresión de la gracia, de la generosidad, de la benevolencia de Dios hacia el hombre. Así que el día de hoy quiero que usted, por favor, utilice su imaginación conmigo, porque la Biblia nos dice que cuando Jesucristo estaba transitando por esta tierra, llevando la cruz, no solo crucificaron a Jesús, sino a dos hombres más con él. La Biblia dice que uno a su derecha y otro a su izquierda. Así que, por favor, ve conmigo a Lucas, capítulo 23, versículo 32. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Óyeme bien, llevaron a otros dos, no solo a Jesús. Así que por eso te pedí que utilizaras tu imaginación, porque vamos a utilizar la imaginación hoy. Imagínate que uno de esos criminales hubiese tenido esposa. ¿Cómo se hubiese sentido esta dama al saber que ese día iba a ser también crucificado su querido esposo? Así que aquí empieza esta historia maravillosa que la Biblia nos va a relatar y que lo vamos a estar relatando conforme a la palabra de Dios, llamado un expediente borrado. Así llamé a esta historia. Así que, sin más preámbulos, por favor, utiliza tu imaginación conmigo. Su esposa le había dicho antes de salir de casa: siento que este no va a ser un buen día. Ella tenía un extraño presentimiento que la rodeaba por la cabeza hacía semanas atrás. Su esposo convivía con el peligro y la muerte. Bueno, la muerte parecía ser su aliada. Le pasaba de todo, pero menos a él. Ella sabía que cualquier día podía ser el último que vería con vida a su esposo. Pero ese día era distinto. Ella sentía un extraño presagio, una nefasta premonición, un presentimiento fuera de lo común. Ahora una llamada telefónica quitó cualquier duda de esta dama. La llamada decía lo siguiente: señora de García. Y ella respondió: sí, con ella habla. Le llamo del Departamento de Justicia de la ciudad. Lamento informarle que su esposo, Álvaro García, fue detenido esta mañana mientras intentaba robar el Banco Central. Usted sabe, querida dama, cómo son las leyes en nuestro país. Por ser un reincidente, no tiene derecho a apelar a un juicio justo ni siquiera tiene derecho a un abogado y será condenado hoy mismo a eso de las 9 de la mañana. La mujer dejó caer el teléfono. Un escalofrío le recorrió por completo y se sintió desvanecida. Recordó inmediatamente los consejos de algunas personas. Le decían: no debiste casarte con él, él nunca será un buen hombre. Eso se lo habían pronosticado muchas veces, tanto su madre como algunos allegados a él. No escuchó el consejo de su madre y tampoco de muchas personas. Ella, claro, hubiera preferido un abogado, un ingeniero o un albañil. Pero no tuvo esa fortuna. Se cumple el dicho que dice lo siguiente: caras vemos, pero corazones no sabemos. Su esposo era un ladrón y el gobierno lo acababa de apresar. A esta dama no le había asustado que estuviese apresado. No, porque realmente ya lo había estado. Lo que le asustó realmente fue que el juez esta vez no iba a tener misericordia y la sentencia era inevitable. El juez solicitó todo el rigor de la ley, aplicando la pena de muerte inmediata. ¡Ja! Ella dijo para sus adentros: yo sabía que no iba a ser un buen día, pensó esta dama. Yo sabía que no iba a ser un buen día. Era mejor que Álvaro no se hubiera levantado de la cama. Bueno, también dijo lo siguiente: es que mi esposo, desde que conoció a ese Marcos, ¿quién era Marcos? Marcos era su socio y también fue sorprendido en el lugar del crimen. La sentencia era la misma que Álvaro: la muerte. Lo cierto es que su esposo iba a terminar como siempre ella lo había soñado en tantas pesadillas, en la peor de las muertes, en la más vergonzante, la más cruel, la más atroz, la muerte pública. La dama no pudo despedirse de su amado. Es que, mi querido y mi querida hermana, los ladrones no cuentan con ese lujo. No hay piedad ni último deseo para los condenados a pena de muerte.
Así que por favor ve conmigo y lee Lucas capítulo 23, versículo 32 al 33. La Biblia dice así: no solo iba Jesús, sino iban otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Versículo 33, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz a Jesucristo. Y no solo a él, sino también a los dos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. A los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que Jesús fue identificado inmediatamente con los pecadores. No me puedes decir que eso no es gracia de Dios. Identificarse con nosotros, los seres humanos que erramos constantemente, que fallamos, que decimos cosas cuando no tenemos que decirlas, que nos callamos cuando tenemos que hablar. Seres humanos como tú y como yo. La dama se abre paso entre la multitud, sí, porque quiere ver a su esposo por última vez. La multitud exige justicia. La gente está enardecida, exaltada, airada. Para muchos, ese día es donde se demuestra una verdadera justicia. Y usted entenderá que nunca puede haber una verdadera paz si no hay, primero, justicia. Los delincuentes ahora, ese día, pagarán por sus crímenes. Hacia lo lejos, esa dama divisa 3 cruces: la de su esposo, la de Marcos, su socio, y la de un desconocido. Ella conoce a su marido, y como no, al otro ladrón llamado Marcos. Pero en la mitad, en el centro, hay un tercero. La dama llega al lugar llamado La Calavera. Era un lugar específico a las afueras de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y es allí donde las personas eran crucificadas. Al llegar, la dama no se atreve a mirar a su esposo, ni siquiera tiene fuerzas para llorar. Ya gastó todas sus lágrimas en una vida miserable junto a quien prometió amor eterno, y ahora este hombre cuelga de la cruz. Álvaro, años atrás, le había dicho: no te preocupes, voy a suplir todo, pero ella no sabía la manera en que lo iba a hacer. En Lucas capítulo 23, versículo 34 al 38, nos sigue hablando la Biblia y dice así: Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Versículo 35. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo si es en verdad el Mesías, el Dios elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Versículo 37, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Las personas que estaban allí en el momento de la crucifixión de Jesús y estos otros 2 ladrones o 2 malhechores también se estaban burlando de Jesucristo. Al ver esta situación, estas personas no entendían que era la gracia de Dios. La gracia de Dios extendiéndola al hombre. Lo único que hacían era burlarse de Jesucristo. Ahora, lo más significativo del sufrimiento de Jesús no fue que él era una víctima de las circunstancias. Óigame bien, Jesucristo no fue una víctima de las circunstancias. Él estaba bajo control de ellas. Jesús dijo acerca de su vida en Juan capítulo 10, versículo 18 lo siguiente: nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo por mi propia voluntad. Así que es algo terrible el tener que ser forzado a soportar algo de sufrimiento, ¿no le parece a usted? ¿Ha tenido usted que ser forzado a soportar algo que usted no quería aceptar? Bueno, en el caso del Señor Jesucristo no fue así. Jesucristo eligió esto por amor a usted y por amor a mí. Así que es algo terrible el tener que ser forzado a soportar una tortura. Pero elegirla libremente, eso es amor sin condición. Eso es gracia de Dios. Así que mientras que seguimos contando la historia de Álvaro García, también quiero que entiendas lo siguiente: los 5 beneficios que obtenemos a raíz de la crucifixión. Hay 5 beneficios que todos nosotros podemos aprovechar en este día, en este momento. El primer beneficio es que la preciosa sangre de Jesús es preciosa a causa de su poder redentor. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Mediante la sangre de Jesús, usted y yo somos redimidos de la mano del enemigo, redimidos de la condenación del pecado. Redención significa comprado de nuevo por un precio que hubo de ser pagado. El salmista en el Salmo capítulo 107, versículo 2 nos dice lo siguiente: ¿los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros lo que el Señor ha hecho. Cuéntenselo a sus enemigos. La Biblia sigue hablando. Mientras que Jesucristo estaba crucificado, el Señor estaba derramando su sangre por usted, por mí, pero no solo por eso, sino también por esos 2 condenados, los 2 ladrones.
lo estaba haciendo el Señor Jesús. La Biblia sigue diciendo en Lucas capítulo 23, versículo 39, dice así: uno de los criminales colgados junto a Jesús también se burló. Así que mientras que la multitud que estaba abajo burlándose de Jesús, los soldados, los líderes judíos y también algunos judíos que estaban allí presentes se burlaban, también otro malhechor se rió de Jesús. Así que eres el Mesías, dijo él. Demuéstrame salvándote a ti mismo y a nosotros también. ¿Quién era este? Este individuo, el malhechor del lado izquierdo, era lo que nosotros lo llamamos el día de hoy, claro, de manera imaginaria, como Marcos, uno de los ladrones. El cómplice de Álvaro. Él estaba allí diciendo: así que si tú eres el Mesías, demuestra salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero casi de inmediato se escucha una voz conocida, casi imperceptible, que se enoja diciendo: ni siquiera temes a Dios ahora que estás en la misma condenación. Era la voz de Álvaro. Lucas capítulo 23, versículo 40 al 41 dice así: pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Versículo 41: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Este otro criminal que estaba crucificado al lado de Jesús dijo: no, él no ha hecho nada malo, él es inocente. Así que la sangre de Jesús es preciosa a causa de su poder redentor. Él nos redimió de la mano del enemigo, de la mano del diablo. Pero no solo eso, la sangre de Jesús es preciosa a causa de su poder limpiador. Él es santo y por medio de su sangre nos santifica a nosotros también. El apóstol Juan lo dijo así en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dijo lo siguiente: pero si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Imagínate la siguiente escena: el ladrón al lado derecho y el ladrón al lado izquierdo, y Jesús en el medio. El ladrón del lado izquierdo diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, ahora rescátanos. Pero no solo eso, sino tú también líbrate de este mal. Y el ladrón de la derecha diciéndole al de la izquierda: ¿qué te pasa? Lo que lo llamamos como Marcos: Marcos, reacciona. Nosotros somos criminales, en cambio él no ha hecho nada malo. Eso es algo increíble. Ahora imagínate también a la esposa de Álvaro, el ladrón del lado derecho. La mujer está sorprendida. Aquellos que lo escuchan se aterran. Su esposo acaba de salir en defensa de otro presunto delincuente. Acaba de salir en defensa de un desconocido. Para ella eso es ridículo, ya que Álvaro tenía una filosofía de vida: nunca te metas en la vida de los demás. A cada uno que aprenda a defenderse. Que aprenda a defenderse por sí mismo, decía este hombre. Por eso ella no entiende la reacción de su esposo. Jamás ha hablado por alguien, ni puso la cara, mucho menos por desconocidos. La Biblia nos sigue diciendo lo siguiente en Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. Dice así: después de que Álvaro, el del lado derecho, defendiera a Jesús, Jesús dijo así, y le dijo al Señor: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús respondió. Jesús, estando en la cruz, le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, escucha esto, por favor. En la cruz, uno en la cruz no implora reinos. Uno en la cruz no promete reinos. Uno en la cruz lo que implora es que piedad. Pero ahora escucha a Jesús diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que sí, la preciosa sangre de Jesús es preciosa a causa de su poder justificador. No solo a causa de su poder redentor, no solo a causa de su poder limpiador, sino también a causa de su poder justificador. Cuando Jesucristo se encontraba en la cruz, él mismo, allí, a través de su sangre, te estaba redimiendo, te estaba limpiando, pero no solo eso, te estaba justificando. Así que por eso Jesús pudo decirle a este ladrón, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, justificado a causa de la sangre de Jesús. Es algo que nosotros tenemos que entender. Si usted quiere entender la gracia de Dios, tiene que entender la cruz, tiene que entender el sacrificio que hizo Jesucristo por todos nosotros, por toda la humanidad. Así que en Romanos capítulo 5, versículo 9 nos dice: y cómo se nos declaró justos ante los ojos de Dios por la sangre de Jesús. Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Cuando Jesús estaba allí en el medio, por eso Él prometió el paraíso. Y es que es algo inusual. Imagínese usted esto: el ladrón no se merecía el paraíso. No obstante, el Señor se lo prometió, porque en ese momento estaba, ¿qué? Justificándolo por su sangre.
Así que ser justificado es ser considerado como si nunca antes hubiera pecado delante de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice así: imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso lo que dijo este hombre del lado derecho tiene mucho sentido. Él dijo: Él no ha hecho nada malo, nosotros sí nos merecemos esto. Así que la sangre de Jesús no solo te redime, no solo te limpia, no solo te justifica, sino también te santifica. Santificar significa hacer santo. Mientras que Álvaro estaba colgado en la cruz y Jesús estaba aquí en el medio y Jesús le estaba prometiendo a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso, su sangre lo estaba santificando. Santificar es hacer santo. En otras palabras, es ser apartado para Dios. Y si eres apartado para Dios, ya no estás en el territorio del enemigo. Ya no estás en condenación eterna. Estás ahora con Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 12 nos dice así: de igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Así que en la crucifixión se muestra el favor de Dios hacia la humanidad, se muestra la gracia de Dios hacia el ser humano que no se la merece. Porque si somos honestos, todos hemos pecado y todos definitivamente merecíamos la paga, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna con Dios. Pero Dios nos amó tanto que se entregó a sí mismo para abrir camino hacia el cielo, hacia Él mismo, hacia su propia presencia. Así que Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, espera un momento. Entiende esto. En la cruz se ruega piedad, no se prometen paraísos. Seguramente la esposa de Álvaro levantó la vista por primera vez, quizás para mirar a su esposo de nuevo, para intentar entender el diálogo que acababa de escuchar. Ella dijo: ¿cómo es posible que mi esposo salga en defensa de un desconocido? Pero por otro lado, ¿cómo es posible que le diga a este desconocido: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando este desconocido estaba en una cruz? ¡Ja! Se nota que este hombre entendía mucho más de lo que muchas personas entienden hoy en día acerca de Jesús y la crucifixión. Imagínate entonces esta escena. Álvaro se encuentra con la mirada de su esposa. Su esposa levanta la mirada para ver a Álvaro. Y en Álvaro se dibuja una sonrisa. Un último gesto de esos que se dicen que todo va a estar bien. El gesto de los que se encontraron con la gracia en el último momento, en el momento menos pensado. Ella no sabe por qué, pero ahora sabe que su esposo encontró algo distinto. Supo que había algo en él que había cambiado. A escasos metros de ella. Y es que yo creo que una de las razones por las que tantas personas que se dicen ser creyentes andan por ahí sintiéndose culpables es porque no han entendido el significado de la cruz y de la sangre de Jesús. El hecho es que este delincuente sí lo entendió. Y es que si todos los creyentes conocieran el poder de la preciosa sangre de Jesús, entonces ellos ya no tendrían una conciencia culpable. Imagínate esto. Este hombre cuelga allí en una cruz pidiéndole a Jesús que se acuerde de él, y Jesús dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero terminar con este beneficio de la sangre de Jesús, y es esta: la sangre de Jesús es preciosa a causa de su poder libertador para entrar en la presencia de Dios. Y es que aquí esto es lo que da base al sermón, al que lo titulamos La gracia, el ADN de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice lo siguiente: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo a causa de la sangre de Jesús. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 también nos dice, y el apóstol Pablo dijo lo siguiente: algunos de ustedes antes eran así, claro, éramos malhechores, algunos eran mentirosos, otros hacían diferentes tipos de pecados contra Dios, pero ustedes ahora fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesús y por medio del Espíritu de Dios. ¡Ja! Entiéndame esto. Es por la sangre de Jesús que usted y yo ahora podemos compartir la naturaleza de Dios en nosotros. Y es que aquí viene lo más hermoso. El ADN de Dios también está disponible para usted. Óigame muy bien.
Imagínese esto. Imagínese usted en su cuerpo tener el ADN del Creador, tener el ADN de Jesucristo. ¿No le parece a usted esto maravilloso? ¿No sería genial que usted en sus arterias no solo portara su ADN, el ADN de sus padres, sino también el ADN de Dios, que irrigan inmediatamente, da una irrigación a todo su cuerpo, el ADN del Señor? ¿Sabe que la Biblia nos dice que se puede tener? Es realmente fascinante cuando consideramos el paralelo entre lo natural y lo espiritual. Jesús nos dijo, Dios es espíritu, Juan capítulo 4, versículo 24. Pero también nos dijo acerca del nuevo nacimiento lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que nace de los padres humanos, humano es, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Eso es algo increíble, porque a través de la crucifixión, usted y yo podemos llegar a ser partícipes del ADN de Dios. Por eso es tan importante entender la sangre de Jesús, entender la gracia de Dios, porque cuando la abrazamos, entonces nos volvemos partícipes de Él. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu. Mire, permítame decirle lo siguiente. Físicamente recibimos nuestro ADN a través de nuestros padres, pero espiritualmente nosotros recibimos nuestro ADN a través también de nuestro Padre, nuestro querido Padre Celestial. Cuando el Espíritu Santo entra en su vida, usted se vuelve uno con Dios. Eso es algo increíble. Así que, teniendo en cuenta esto, de la misma manera que ocurre físicamente, o sea, cuando se manifiesta en usted algo llamado el fenotipo, características y rasgos que recibimos de nuestros padres al crecer, porque eso se manifiesta cuando usted va creciendo. Claro, cuando hay bebés, las personas intentan de asociarlos con sus padres o su madre. Dicen, ay, se parece mucho a la mamá. Si no es muy simpático, dice, ay, salió igualito a su padre. Entonces, ahí se manifiesta a través de ¿qué? Del fenotipo. Pero a medida que uno va creciendo, más se va pareciendo al uno o al otro. O de pronto, a los dos. Eso es ¿qué? Fenotipo. Bueno, pasa exactamente lo mismo de manera espiritual. Al crecer y desarrollarnos espiritualmente, expresamos cada vez más la naturaleza y el carácter de Dios que recibimos al nacer de nuevo. Así que cuando usted se dispone en la presencia de Dios, cuando usted admite esta maravillosa verdad de la cruz, cuando usted dice, igual que Álvaro lo dijo, está bien, Señor, cuando usted acepta esto, que Jesús le diga a usted, hoy estarás conmigo en el paraíso, sin importar lo que hayas hecho, porque eso es gracia. La gracia no se basa en lo que hicimos en el pasado, la gracia se basa en el amor de Dios expresado al hombre por medio de la cruz. No es por mérito, no es por buenas obras, no es que usted se haya portado un día bien y entonces ya Dios le santificó. No, no es cierto. Dios le santifica porque usted cree en lo que hizo Él por usted. ¿A través de qué? De la cruz. Así que imagínate esto. Imagínate una vez más esta escena. Ve conmigo una vez más a la Biblia. La Biblia entonces dice, Jesucristo le respondió, hoy ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso esto. Imagínate la mirada de la esposa de Álvaro. Imagínate a Álvaro mirando a su esposa, sonriendo. Oh, sí. Ahora, quiero que respondas a algunas preguntas, por favor. ¿Cuántos coros de iglesia aprendió Álvaro? Sí, el ladrón que pendía en una cruz al lado de Jesús. ¿Cuántos coros cantó? ¿Cuántos coros? ¿Cuántas veces aplaudió en la iglesia, danzó? Bueno, la respuesta es obvia, ninguna. ¿Cuántas veces escuchó un sermón? La misma que la anterior respuesta, ninguna. ¿Cuál era su llamado? ¿Y qué me dices de su ministerio? ¿Crees que tenía algún tipo de ministerio en la tierra? No lo sabemos. Lo único que sabemos fue que aceptó la gracia de Dios. Es lo único. Así que, damas y caballeros, eso es gracia. Gracia se puede traducir como la divina influencia en el corazón del hombre. Es la inmerecida bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Estás en la cruz, pero te sorprenden con un pasaporte directo al cielo. Eso es ¿qué? Gracia. Eso es gracia. Así que la mejor manera para aprovechar plenamente la gracia de Dios y la gracia de Dios en su vida es centrarse en Jesucristo y en su gracia, en lugar de centrarse en usted mismo y en sus fracasos o sus defectos. Si usted se ve permanentemente a sí mismo sin mérito, siempre ve sus fracasos, siempre ve sus defectos, entonces al exagerar sus errores, evidentemente usted va a caer en algo que se llama condenación.
Usted mismo se va a autocondenar. La Biblia no nos dice más acerca de este hombre. La Biblia no nos dice más acerca de el hombre que estaba al lado derecho de Jesús. Lo único que sí podemos entender es que él aceptó la gracia de Dios. Usted creería que él va a pensar, "Ah, ¿y si... O sea que sí, ¿será que estaré en el paraíso? Pero es que no me lo merezco, es que soy ladrón. No, él estaba ahí crucificado por sus méritos, definitivamente. Y él no hizo mérito alguno de recibir esta maravillosa palabra. Y ese día, cuando este hombre cerró los ojos, los abrió en la eternidad. ¿Por qué? Porque él no exageró sus fracasos, él no vio constantemente sus defectos en la cruz. No, 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 no. Así que lo mejor para que usted pueda disfrutar de la gracia de Dios es centrarse en Jesús y en su favor, centrarse en Dios y en su mano. Ahí es cuando usted entenderá esto, y al entender esto, usted caminará en esta vida en luz, actuando libremente en los beneficios de su gracia y honrándolo por la vida que le dio a usted. La experiencia de Álvaro entonces también puede ser la suya. Óigame bien, Álvaro tuvo una experiencia singular. Miren, permítame decirle una frase. El cristiano, lo que nosotros llamamos como cristianos, cristiano es todo aquel en quien Cristo está siendo formado. Eso es que un cristiano. ¿Está siendo Jesús formado en su vida? ¿Está siendo el Señor formado el día de hoy en su vida? Y quiero terminar con esto. Seguramente ese día, antes de morir, o en su muerte, seguramente Álvaro fue el único en todas las crucifixiones a nivel general en Roma que murió con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que su cuenta había sido saldada con el Creador. No sé, pero eso, mi querido y mi querida hermana, se traduce como gracia, el favor inmerecido. Así que el día de hoy le invito a que definitivamente quite todo tipo de religiosidad en su vida y solo aférrese a lo que hizo Jesús por usted. ¿Se siente culpable? No se preocupe. ¿No se sentía culpable Álvaro? ¿No se sentía culpable este ladrón? Él sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que había hecho, él nunca negó su condición. Lo único que hizo fue acercarse a Jesús. Así que el día de hoy es una buena oportunidad para que usted acepte la gracia de Dios. Y al aceptarla, al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces usted recibirá automáticamente el ADN de Dios en usted. Y es que no hay nada más hermoso que recibir el ADN de Dios en su vida. Y si usted ya lo tiene, entonces manifiéstelo a otros. ¿Y cómo lo manifiesta? Bueno, como hizo Simón. Recuerde que la Biblia dice que Simón cargó su cruz. Y es que cargar la cruz es morir cada día. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25 lo siguiente: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guianza del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Haga exactamente lo mismo, porque para ir al paraíso con Jesús, usted tiene que primero ir a la cruz. Vamos a orar el día de hoy. ¿Qué le parece si oramos para que podamos recibir la gracia de Dios, la benevolencia, mano de Dios en nuestra vida? Así que por favor, cierra tus ojos hoy conmigo. Vamos a pedírselo al Señor, que Él sea tocándonos. Y vamos a perdonar a aquellas personas que no nos han hecho daño también. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros hemos recibido perdón, damos perdón a otros. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios todopoderoso, por esta hora, por este momento. Señor Jesucristo, yo te pido por todas aquellas personas que han escuchado este mensaje, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te pido que seas tocando su vida y sus corazones en esta hora. Tócalos fervientemente en el nombre de Jesús. Haz que ellos cambien su manera de pensar. Haz que ellos tomen la gracia tuya, Señor, en serio. Tomen la cruz en serio. Tú has muerto por nosotros. Tú has derramado tu preciosa sangre por nosotros. Y hoy nos acogemos a esos beneficios en amor y en fe, Señor. Hoy tomamos esos beneficios en el nombre de Jesús. Decidimos perdonar. Eso, perdona. Di conmigo: en el nombre de Jesús decido perdonar. Decido perdonar a los que me han hecho daño. En el nombre de Jesús yo los bendigo también.
En el nombre de Jesús, yo hoy te pido, Señor, que seas fortaleciendo la vida de una querida dama que me está escuchando o la vida de un querido hombre que me está viendo. Te pido que lo fortalezcas en este momento, que él entienda que él puede caminar en este mundo en victoria porque tiene tu favor, porque tiene su gracia, porque tiene tu gracia, Señor Jesucristo. Y no solo eso, también tiene su ADN. En el nombre de Jesús, yo siento el poder de Dios hoy para llenarte, en el nombre de Jesús, para sacarte de la aflicción, de la condenación. No eres un fracaso, me dice el Señor que te diga. No eres un fracasado, no lo eres. No porque has cometido errores quiere decir que lo seas. No, hoy Dios te sorprende con un pasaporte directo al cielo a través de la cruz. Así que en el nombre de Jesús recibe hoy tu perdón, también recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que hoy seas sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Pon tu mano, por favor, donde sea que te esté doliendo, sea en tu pecho, sea en cualquier lugar que te duela. En el nombre de Jesús, eso, pídeselo a Jesús. En el nombre de Jesús, sáname, Señor Jesucristo. Yo lo tomo por fe. Recuerda esto, la salvación se toma por fe, la sanidad igual. Así que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te lo pido hoy en el nombre de Jesús, sé sanando a todas las personas que le duele su cabeza, fuera todo dolor, a todo tipo de enfermedad incurable que los doctores te hayan dicho no se puede. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad también. En el nombre de Jesús recibe sanidad también sobre una dama. Oro el día de hoy también sobre en sus ovarios. En el nombre de Jesús, ovarios poliquísticos se van fuera. Eso en el nombre de Jesús, se va esto fuera. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad para ser madre. Hay una dama que me está escuchando el día de hoy, me está viendo, que le han dicho no puedes tener bebés. En el nombre de Jesús vas a recibir sanidad. Eso, pon tu mano y recibe sanidad en el nombre de Jesús. Es por la gracia de Dios que tú y yo somos salvos y recibimos sanidad. Eso, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Tócala más, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ahí está el Señor. Yo siento al Espíritu Santo hoy como te llena también, te llena de paz, te llena de esperanza. Sabes que si hoy cierras tus ojos aquí en la tierra, lo vas a abrir en la eternidad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido y mi querida hermana, te amamos. Dios te ama, no te imaginas cuánto. Y si se te olvida algún día cuánto te ama Dios, mira a la cruz. Mira a la cruz. Mira a Jesús, que Él murió por ti y por mí también en una cruz. Quiero también darte la oportunidad de orar, por favor, y que ores con nosotros para que recibas a Jesús. Si no has recibido a Jesucristo, necesitas el ADN de Dios en tu vida, necesitas su Santo Espíritu en su vida, así que vamos a orar, oremos hoy. Amado Señor Jesús de Nazaret, yo te doy muchísimas gracias por todas aquellas personas que me han visto o me han escuchado en este momento. Gracias, Señor, te doy por tu gracia maravillosa expresada en la cruz. Te pido hoy, Señor, que seas entrando en su vida. Di conmigo, Señor Jesucristo. Eso, di conmigo, Señor Jesucristo. El día de hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Yo creo que tú has muerto por mí, pero también has resucitado por mí, Señor Jesús. Así que hoy lo confieso, creo que tú has muerto y has resucitado. Y te pido que seas entrando en mi vida, que tu Santo Espíritu sea entrando en mí hoy. En el nombre de Jesús, eso, recibe fe, recibe a Dios en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Recuerda que Dios es Espíritu. Gracias, Señor, gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, sabes que puedes comunicarte con nosotros, así que por favor contáctanos, coméntanos acerca de tu experiencia, estaremos listos para orar por ti. Y recuerda lo siguiente, te amamos, Dios te ama y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.